¿Se está viendo la presentación? ¿Bien? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, son las 6 en punto, así que vamos a arrancar. Me presento, mi nombre es Lucas, soy ayudante de la materia de acá Historia hace algunos años, unos pocos años, y suelo dar una clase de marxismo, de Marx. Como esta vez Guido introdujo un poco el tema, se va a superponer un poco esta clase un poco con lo que vimos con Guido, pero no importa, hay unos temas que se superponen relativamente y otros que son nuevos en comparación a lo que estuvo dando y me contó que dio. Así que, bueno, quiero partir preguntando de lo que vieron con Guido, dos preguntas. ¿Qué les pareció que fue lo más relevante de Marx que vieron con Guido para la historia del pensamiento económico? ¿Qué cosa nueva vieron? Porque yo sé que Marx se suele ver en estas materias. ¿Hay alguien con el micrófono? Bueno, Marx se suele ver bastante en distintas materias de la facultad y de repente todo lo que vieron ya lo habían visto, pero de repente hay cosas nuevas que vieron y me gustaría ver qué fue eso. ¿Qué les pareció que fue nuevo en comparación a lo que han visto? Pueden responder si quieren la primera pregunta, ¿qué fue lo que les pareció más relevante de... De lo que estuvimos viendo en la clase pasada, de Marx específico, vimos un poco de historicismo, y después vimos también lo de infraestructura, supraestructura, y un poquito del manifiesto comunista, pero mucho más no llegamos a ver. Después vimos un poco de Rousseau y Revolución Francesa y Owen, pero no vimos muy en profundidad Marx todavía. Y en cuanto a la segunda pregunta, a mí por lo menos todavía no vi algo que no haya visto ya en historia o en economía en el CDC. Ok, Está bueno y diferente a las otras materias que vimos, que vi Marx, yo al menos, es ver el orden cronológico de los pensamientos, eh, nada económico, digamos, ver los antecedentes. perfecto, gracias por responder. Y le hago otra pregunta a raíz de esto. En base a los antecedentes y lo que han visto de Marx tal vez en otras materias, ¿les parece que Marx explica los fenómenos sociales pensando que se pueden explicar a raíz de conflictos entre grupos sociales, o más bien se asemeja un poco más a la idea de Smith de que hay elementos, efectos de las acciones de los individuos que trascienden en el fondo sus intenciones y eso van generando fenómenos sociales, como por ejemplo los valores, las crisis, el desarrollo de las fuerzas productivas? No sé si se entiende la pregunta. ¿Ustedes creen que para Marx, por ejemplo, la inflación se explicaría por puja distributiva o por algo más impersonal e independiente de las intenciones de las personas y de los colectivos? La primera, ¿no? Más por grupos sociales. Sí. Ok. Bueno, algo que quiero tratar de plantear en esta clase es que efectivamente esas dos alternativas son una tensión que uno puede encontrar en Marx, ¿cierto? La idea más de la lucha de clases como luchas de estas entidades colectivas, frente a una idea más de que lo que se produce en la sociedad, en la historia, son resultados de la acción humana, pero no del diseño humano, como diría Hayek. Están esas dos cosas presentes en Marx. Es muy interesante que, a mi juicio, lo mejor de Marx tiene que ver con el desarrollo de lo segundo, tratar de plantear que, por ejemplo, las leyes que él encuentra en el desarrollo capitalista no son el fruto de la intención de nadie, y que las principales cosas que ocurren en el capitalismo son fenómenos
que uno podría llamar un poco abusivamente con Marx, órdenes espontáneos. Después que él crea que ese orden espontáneo está bien, es otra cosa, y obviamente uno puede decir, para Marx no, el capitalismo tiene que ser reemplazado por un modo de producción superior, pero independientemente de eso, él no considera que lo que observamos en la sociedad sea fruto de conspiraciones, ¿cierto?, de clases sociales luchando una contra otra. Lo dice en algunas partes así, lo plantea de esa forma, pero es algo, una tensión, y espero que quede claro un poco con lo que vayamos a ver. Me voy a saltar esta parte de la biografía de Marx, porque lo vieron con Guido, y la clase de hoy va a estar dividida básicamente en estas tres partes. Un poco en la concepción materialista de la historia, que, como les decía, esto es algo que se va a superponer un poco con lo que vio Guido. Después vamos a ver la teoría del valor, que es imposible ver a Marx y en la historia del pensamiento económico sin abordarla de alguna forma, y vamos a tratar sobre todo de ver el problema que busca resolver la teoría del valor y los argumentos que da Marx. Y por último, la teoría de la producción y la explotación capitalista. Entonces, primero con la concepción materialista de la historia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la concepción materialista de la historia? Uno podría decir que lo más general de lo que llaman concepción materialista de la historia, Marx y Engels, es una forma de entender muy a grandes rasgos la historia de la sociedad. Y atribuir una postura acerca de cómo explicar las cosas que ocurren en las sociedades, tanto en una sociedad como a lo largo de la historia. Y la idea central de esa concepción es que los poderes productivos, ¿cierto?, de los seres humanos se van incrementando a lo largo de la historia, y a esos poderes productivos o fuerzas productivas le corresponden, en un sentido que vamos a ver ahora, le corresponden ciertas formas de relacionarse los seres humanos, formas de relacionarse en torno a la producción, de cómo se produce. Y esas formas son luego categorías de las cuales se va a desprender la idea de explotación, la idea de clases sociales, la idea de modo de producción capitalista, modo de producción feudal. Son estas formas que corresponden a un nivel dado de desarrollo de las capacidades productivas del ser humano. Entonces, esto involucra, ¿cierto?, una idea funcional de que estas formas son funcionales a un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, desarrollo de la sociedad. Y adelantando un poco más de lo que va a ser cómo ve Marx el capitalismo, para Marx, ¿cierto?, el capitalismo no lo condenaba. Marx trataba de evitar el uso de términos evaluativos, morales, o al menos de apoyarse directamente en una evaluación ética de las sociedades. Trataba de no utilizar esa forma de analizar las cosas, pero igual utilizaba una retórica cargada, ¿cierto?, evaluativamente. Y en ese sentido, al capitalismo lo ve como algo que ha producido un enorme desarrollo de las fuerzas productivas, ha producido el desarrollo de la humanidad como humanidad, ¿cierto? Antes habían sociedades distintas que estaban conectadas escasamente, y el comercio mundial, que viene de la mano del capitalismo, crea por la primera vez una humanidad, y una serie de cosas que para Marx son progresivas del capitalismo. Y entre ellas, ¿cierto?, que haya desarrollado las fuerzas productivas como ninguna otra sociedad, forma de producir. Y en ese sentido, Marx es afín a Adam Smith, que también analiza el mismo problema de por qué en el capitalismo se desarrollan de esa forma la riqueza o las fuerzas productivas, la riqueza que permite producir las fuerzas productivas, y Marx parte de ese hecho y lo intenta explicar. Pero eso se inserta, ¿cierto?, en esta concepción materialista de la historia, que ve esta relación entre fuerzas productivas, relaciones de producción, y como ya estuvieron viendo con Guido, el concepto de estructura económica, base, superestructura y modo de producción. Donde uno encuentra esta idea, ¿cierto?, es la ideología alemana, un texto que escribieron en 1844-1845 con Engels, la contribución a la crítica de la economía política de 1859, el Capital de 1864, y yo me baso mucho en un autor que se llama G.A. Cohen, que es un marxista analítico, para un poco esclarecer algunos de los conceptos que en Marx están un poco crudos o distribuidos o no desarrollados más sistemáticamente.
con los desarrolla. Y el párrafo central, que también me imagino que lo habrán visto con Guido, donde plantea su idea más condensadamente, esta idea del materialismo histórico, es el prólogo a la contribución de la crítica a la economía política. Y básicamente es lo siguiente, ¿cierto? En la producción social de su vida, los seres humanos entran en relaciones definidas que son indispensables e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un estadio definido del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. La suma total de estas relaciones de producción constituye la estructura económica, la base real, sobre la cual se cimienta, ¿cierto?, la superestructura legal y política. Y ahora vuelvo a hacer la pregunta de si ustedes creen que en Marx la explicación de los fenómenos sociales se explica por luchas de clases, de colectivos, enfrentamientos entre colectivos que tienen una intención, ¿cierto? Y como que de su lucha surge lo que ocurre, o más bien de cosas que trascienden a la voluntad y a las intenciones de todo ser humano. Fíjense en lo que dice acá. Yo creo que no es que se analiza como agregado, pero se juntan porque comparten intereses, digamos. Y por los trabajadores se juntan por algún interés. Eso vendría a ser una teoría de por qué existe acción colectiva. Pero antes de hablar siquiera de eso, de cómo actúan estos colectivos a los que llama clase, lo primero que dice es que los seres humanos, no habla de clase, entran en relaciones que son indispensables e independientes de su voluntad. Independientes de su voluntad. Entonces, aquí hay un ánimo de entender la historia de la sociedad mediante una teoría que no concibe que lo que ocurre en la sociedad, en la historia, en la economía, es fruto de la voluntad directa de alguien, ¿cierto? Del diseño, de la intención directa. Y como les decía, esta es uno podría decir, esta parte de la tensión que hay en la idea marxista, en el pensamiento marxista respecto a cómo explicar lo que ocurre. ¿Están de acuerdo o no? Que aquí hay un guiño a explicaciones de tipo smithianas. Sí, yo concuerdo. Genial. Bueno. Y cosa que a mí me hace un poco de ruido, perdón, ¿sí? Porque por un momento vos te referís a las clases sociales, ¿no? Te referís a la lucha de las clases. Yo, en principio, en mi profunda ignorancia, diría que sí, que muchos fenómenos sociales, sobre todo el cambio histórico, se explican en Marx por esta pugna, digamos, de clases sociales, pero, y después te referís a la idea de que los hechos no son diseñados por ningún individuo. Mi pregunta es una pregunta medio cargada, ¿no? Si se está mezclando acá el plano individual con el plano de la clase, o por ahí no entendí yo. Sí, lo que pasa es que lo que uno podría ver que pasa en Marx es que a la clase se le atribuyen capacidades que uno podría atribuirle a un individuo, ciertamente, como por ejemplo tener un interés, tener una capacidad de actuar, de hacer cosas. Por decirlo así, Marx no microfundamenta en el fondo la acción de clase. Le atribuye directamente a los colectivos cierta capacidad de actuar. Y en ese sentido, para mí, genera una tensión con esta idea más de órdenes espontáneos, si se quiere, que está presente, yo creo, en estos párrafos y cuando habla del materialismo histórico. Sí, y perdón que me meta otra pregunta, pero ¿no te parece que esto lo separa de Adam Smith? ¿O Adam Smith también en algún momento te parece que le adjudica características individuales a grupos? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que lo separa de Adam Smith, ciertamente porque enfatiza más esta idea de hegeliana un poco de que agentes superindividuales tienen agencia. Pero en este párrafo y en esta idea yo creo que está la idea smithiana de cosas que ocurren a la espalda de los individuos, sin su diseño, voluntad, su intención. La idea de la ilustración escocesa, en el fondo. Sí, yo ahí estoy de acuerdo, con eso me parece que lo vemos igual. Sí. ¿Cómo salgo de esto? Ups. Bueno. Perdón, hay un par de preguntas en el chat, no sé si quieres responderlas. No me estaba fijando, a ver.
como 7 preguntas. Jerónimo pregunta, ¿usa holismo metodológico todo en torno a clase? También habla de la conciencia de clase. Te puedo hacer una pregunta, ¿en qué se diferencia Marx de Hegel? A ver, bueno, sobre holismo metodológico, justamente es el debate que estoy queriendo plantear. Uno a buenas a primeras, y la mayoría tal vez diría que sí, que Marx explica, por decirlo así, los fenómenos sociales en torno a categorías superindividuales y le otorga agencia a colectivos. Pero también hay gente que trata de agarrar otros pasajes de Marx y interpretarlo desde un punto de vista de individualismo metodológico. Justamente los marxistas analíticos buscan hacer eso. Y por eso digo que hay una tensión real en Marx en torno a esta herencia smithiana de que los fenómenos sociales se explican por efectos no intencionales de la acción de muchos individuos persiguiendo sus intereses individuales, con esta idea más holista que le otorga agencia a las clases y a los colectivos y explica las cosas por ese lado. ¿Y en qué se diferencia Marx de Hegel? Bueno, en muchas cosas, porque Hegel de partida estaba interesado en otros problemas que Marx. Hegel no estuvo tan interesado en la economía, sino más cosas de filosofía en general, y Marx en específico, sus problemas son analizar cuál es la clave para entender el capitalismo, ¿cierto? Y eso no fue tanto el foco de Hegel. Uno podría decir que sí, y hay gente que argumenta que sí, pero Hegel tenía una aspiración más amplia. Y Hegel, por ejemplo, no se ponía del lado del problema, no consideraba que la clase obrera era la clase revolucionaria y motriz de la historia. Hay muchas diferencias entre Marx y Hegel, entre ambos. Entonces, Don Lucas, por ahí la pregunta, yo, perdón que me meta tanto, ¿no? Pero me parece a mí que, viste que hay una expresión que suele decir que Marx pone a Hegel de cabeza. sí, bueno, claro. O sea, es que, claro, eso sería como la crítica que hace Marx a Hegel, que para Hegel la superestructura en términos de Marx, las ideas o el Estado tienen un rol explicativo central, ¿cierto?, en lo que ocurre en la historia, y Marx dice, no, hay que dar vuelta a esto, y al revés, ¿cierto?, el Estado y las ideas se tienen que explicar por la base material que ocurre a nivel de las relaciones de producción. En ese sentido da vuelta a Hegel, y lo que llama que Hegel es idealista en ese sentido más bien extraño para los términos actuales, de explicar, ¿cierto?, lo que ocurre en la sociedad por las ideas, la acción del Estado, y cosas que para Marx son en realidad cosas que deben explicarse en base a la base de la estructura económica. Esa es una diferencia que separa a Marx de Hegel como en su crítica directa. Entonces, bueno, ¿qué son las fuerzas productivas para Marx? Son, por un lado, los medios de producción, cosas que no son humanas, los instrumentos de producción y las materias primas, y por otro lado, la fuerza de trabajo. Las capacidades productivas de los agentes, ¿cierto? Su fuerza, su habilidad, su conocimiento, cosas que hoy nosotros clasificaríamos como capital humano, también están dentro de la fuerza de trabajo para Marx. Entonces, las fuerzas productivas, ¿qué son? Los instrumentos de producción, las materias primas y la fuerza de trabajo. Los instrumentos de producción son para Marx aquello con lo que trabajan los agentes, las materias primas son aquello sobre lo cual trabajan los agentes, y la capacidad o la fuerza de trabajo es lo que permite trabajar con los instrumentos sobre las materias primas. Y esto es importante porque esta visión de las tres fuerzas productivas, tres elementos que entran en las fuerzas productivas, en el caso del capitalismo, se asocia a las tres clases que para los clásicos, incluido Marx, son relevantes para explicar el desarrollo del capitalismo, que son el proletariado, los capitalistas y los terratenientes. Pero más allá de eso, en cualquier sociedad, dice Marx, existen estos tres elementos de las fuerzas productivas. Vamos a saltar un poco eso. ¿Y qué son las relaciones de producción? Son, bueno, así como lo analiza Cohen, ¿cierto? Son relaciones de posición efectiva. ¿Por qué posición efectiva? Porque son previas o más bien trascendentes respecto a las relaciones jurídicas.
él dice no quiere hablar de propiedad en el sentido de propiedad jurídica, porque considera que las relaciones de producción son más bien algo que antecede, ¿cierto?, a el derecho como institución y por lo tanto la propiedad en sentido jurídico. Son relaciones de posición efectiva de personas respecto a fuerzas productivas o de otras personas, como en el caso del esclavismo. La relación de producción esclavista tiene que ver con una relación de posesión efectiva entre personas. Entonces, por ejemplo, de relaciones de producción, X es esclavo de Y, X es amo de Y, cierto, amo feudal, X es siervo de Y, X es contratado por Y, X contrata a Y, etc. O X posee la cosa, posee a Y una cosa, o no posee. En general son relaciones de posición efectiva que pueden tomar muchas formas específicas entre personas y cosas, o entre personas y personas. Y el tercer elemento importante es, bueno, ahora, ¿qué es el desarrollo de las fuerzas productivas? ¿Cierto? Marx explica la historia, ¿cierto?, por el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, ¿qué quiere decir que se desarrollen las fuerzas productivas? Y lo que dice, ¿cierto?, en los Grundrisse, por ejemplo, que el crecimiento de las fuerzas productivas del trabajo significa solamente que menos trabajo directo es requerido para producir un mayor producto. Es decir, hay desarrollo de las fuerzas productivas cuando para producir el mismo producto se requiere menos trabajo, o para producir más, o con el mismo trabajo se puede producir más producto. Entonces, esta idea de desarrollo de las fuerzas productivas está presuponiendo que medimos las cosas en el trabajo que requieren producir las mercancías. Y que en la estructura económica, ya sentando las últimas bases esto ya retoma lo que está diciendo Guido, bueno, la estructura económica es la suma de las relaciones de producción que hay en una sociedad. En una sociedad puede haber más de una relación de producción. Por ejemplo, puede haber relaciones en Estados Unidos en su momento, había relaciones de producción esclavistas y también relaciones de producción capitalistas entre, ¿cierto?, la gente que no era de color, en Estados Unidos, en los estados del norte, en el mismo país habían relaciones de producción capitalista y esclavista. Entonces, la suma de esas relaciones de producción presentes en una sociedad constituyen para Marx la estructura económica. Y las que predominan en una sociedad definen lo que es modo de producción. Entonces, resumiendo, ¿qué tenemos en Marx? Las fuerzas productivas son la fuerza de trabajo, las materias primas, los instrumentos de producción. Esas fuerzas productivas se organizan en torno a relaciones de producción, que son relaciones de posesión efectiva entre personas y cosas, o entre personas y personas, y la estructura económica es la suma de esas relaciones de producción, y la que predomina, ¿cierto? Por ejemplo, en el capitalismo predominan las relaciones capitalistas, pero no quiere decir que sea la única que existe en todo lugar y momento, define lo que llaman modo de producción. Entonces, tenemos el modo de producción capitalista, que no es más que una sociedad en la cual predominan las relaciones de producción capitalista. ¿Y cuáles son las relaciones de producción capitalista? En donde los capitalistas son propietarios de los medios de producción, y los productores directos, los que trabajan, no son propietarios de los medios de producción. Y entran en una relación contractual libre, en el sentido de que no media la fuerza, como en el caso del esclavismo, o algún tipo de relación tradicional, como en el caso de la relación de siervo. Es un intercambio mercantil, ¿cierto? Hay un mercado de trabajo. Y eso es lo que define para Marx las relaciones del modo de producción capitalista. Y claro, se cambia esa fuerza de trabajo que vende el trabajador por un salario. Y uno puede ver que, cómo entiende Marx la historia, es que los modos de producción tienen, por decirlo así, un desarrollo y un periodo de estancamiento, y ese periodo de estancamiento da lugar a periodos que llama periodos revolucionarios, que no son más que, en esta concepción de la historia, periodos de cambio, paso de un modo de producción a otro. Entonces uno puede ver como que en el eje horizontal está el tiempo, y en el vertical el desarrollo, las fuerzas productivas, el nivel de las fuerzas productivas. Tenemos distintos modos de producción, por ejemplo el feudalismo, que crece en las fuerzas productivas poquito, ¿cierto? Se mantiene más o menos estable, podría decir, incluso menos que esto. Hay un periodo de estancamiento, en ese periodo de estancamiento se empiezan a desarrollar, ¿cierto?, las fuerzas, las relaciones de producción capitalista, ¿cierto? Hay un periodo de transición, y eso historiadores marxistas y el mismo Marx lo estudió mucho, el paso del feudalismo al capitalismo.
se empiezan a incubar estas relaciones de producción nuevas, ¿cierto? Se abre el comercio, empieza a haber más circulación monetaria, los que eran los siervos feudales empiezan a migrar, ¿cierto? Y empiezan a no estar atados a la tierra. Es un periodo de transición, ¿cierto? El desarrollo de las fuerzas productivas, de las relaciones de producción, y surge un nuevo modo de producción, en este caso el capitalista. Y para Marx, y esta es la parte más predictiva de su visión, el capitalismo iba a su vez tener un periodo de declive, que para él ya se estaba produciendo en el siglo XIX, iban a generarse un periodo de revoluciones que iban a dar lugar al socialismo, que iba a permitir que las fuerzas productivas se desarrollaran. Pero tenemos este esquema, ¿cierto?, de que las fuerzas productivas crecen, en general en la historia, y crecen al amparo de modos de producción. Esos modos de producción permiten su crecimiento durante un momento, pero después hace que se estanquen. Ese estancamiento se vincula al surgimiento de nuevas relaciones de producción, un periodo de transición al nuevo modo de producción, y en la instalación de un modo de producción nuevo que a su vez genera desarrollo, estancamiento y reemplazo por otro. Esa, diría uno, es la visión de 30 minutos, 20 minutos, materialista de la historia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, perdón. ¿Podrías repetir lo último que dijiste, cómo era esa asociación entre el estancamiento y los nuevos medios de producción, si no te entendí mal? ¿Cómo era que se asociaba? Las nuevas relaciones de producción. Que hay una frase por ahí de Marx que dice, ningún modo de producción es reemplazado hasta que surgen las condiciones de un nuevo modo de producción. Y esto Marx lo usa ampliamente en su estudio de la historia. Por ejemplo, en la Revolución Francesa hubo los Sans-Culottes y Beauvais y otros personajes que plantearon, ¿cierto?, la instauración de una sociedad comunista, en el sentido de que no existiera propiedad privada y toda la propiedad fuera común, ¿cierto?, de la sociedad, y no hubiera un acceso a la propiedad privada. Lo que dice Marx es que en ese momento de la historia, todavía el modo de producción capitalista no había agotado su desarrollo de las fuerzas productivas. Por lo tanto, no estaban las condiciones para el paso a ese nuevo modo de producción comunista. Y eso tiene que ver con que Marx busca analizar la historia con esta idea de que un modo de producción permite el desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso hay una relación funcional entre el modo de producción y el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Pero a su vez, ese modo de producción tiene un momento de estancamiento, y en ese momento de estancamiento es donde van surgiendo nuevas relaciones de producción que permiten desarrollar las fuerzas productivas. Entonces, yendo al ejemplo del paso del feudalismo al capitalismo, en el feudalismo no había, por ejemplo, había esta relación servil entre los amos, ¿cierto?, en los feudos, en lugares un poco aislados, poca economía monetaria, ¿cierto?, no había mucho uso de la moneda en el campo, ¿cierto?, en las ciudades más sí, los campesinos no eran libres para ir de un señor a otro, ¿cierto?, estaban ligados a la tierra. Eso permite un desarrollo modesto de las fuerzas productivas, de la capacidad de producir, y lo que dice Marx, bueno, las nuevas relaciones de producción que van surgiendo, primero las mercantiles, ¿cierto?, de la expansión del comercio en Italia, ¿cierto?, o con los holandeses, entre otros, el hecho de que, por ejemplo, se sacara a los campesinos que eran propietarios en Inglaterra, ¿cierto?, las leyes de cierre de los campos, ¿cierto?, que hace que una masa importante de trabajadores dejaran de estar ligados a la tierra y estuvieran libres, en el sentido de liberados de la tierra, de no teniendo tierra y por lo tanto teniendo que ir a vender su fuerza de trabajo a algún capitalista. Todas esas cosas, dice Marx, son nuevas relaciones de producción que empezaron a surgir en el seno del feudalismo y que permitieron un mayor desarrollo de las fuerzas productivas. Un mayor crecimiento, uno diría, tal vez, de manera menos marxista. No sé si se entiende la idea. Como una especie de carrera de posta, ¿cierto? De que el nuevo modo de producción empieza a correr, ¿cierto?, antes de que el otro se agote completamente. ¿Te hago una pregunta? Sí. Sí, ¿Marx da alguna razón por la cual se agotan los modelos? Porque con Smith veíamos que por ahí la razón era como que el agotamiento era por el marco institucional. Buena pregunta.
¿Sabes qué? No he visto que Marx dé una explicación general de por qué un modelo, un modo de producción se agota frente a otro. Lo que dice es que, bueno, en algún momento se agota, en el sentido de que no es más capaz de desarrollar las fuerzas productivas, producen estancamiento. Y lo que tiene son teorías particulares de por qué se agotó el feudalismo y por qué se iba a agotar el capitalismo, pero en el sentido de, uno podría bien hacer la analogía de que, claro, son las instituciones capitalistas, las instituciones feudales, las que agotan su capacidad para producir crecimiento económico. Y en el caso del capitalismo, para responder tu pregunta, lo que dice es que su teoría de por qué se agota el capitalismo, como medio para desarrollar las fuerzas productivas, es que hay una tensión entre la propiedad privada y las economías de escala. ¿En qué sentido? De que al desarrollarse las fuerzas productivas en el capitalismo, la economía empieza para él a ser cada vez más interconectada y a requerir mayor escala, pero la propiedad privada atomiza, ¿cierto?, la capacidad de producir a mayor escala. Y para él, esa es una de las razones por las cuales el capitalismo agota la capacidad de desarrollar las fuerzas productivas. Da más razones. Pero claro, es un argumento que en el fondo requiere pensar que la única función, ¿cierto?, de la propiedad o del mercado es permitir cierto intercambio, pero no que, por ejemplo, lo que va a decir Hayek tiene otras funciones, como por ejemplo, utilizar la información de mejor manera y producir descubrimiento de cosas, incentivar el descubrimiento de cosas. Para Marx es un problema meramente tecnológico de que hay rendimientos crecientes a escalas, por decirlo así, en todas las industrias, y el hecho de que existan distintos capitalistas obstaculiza, ¿cierto?, ese desarrollo de los rendimientos crecientes a escala. Y la consecuencia que viene obviamente de ahí es que, por ejemplo, si la industria automotriz tiene 8, 9, 10 productores a nivel mundial, lo que desarrollaría mejor la industria automotriz a nivel mundial sería que estuviera todo en un gran monopolio poseído por el Estado que explotara las economías de escala de la industria automotriz. Obviamente, desde mi punto de vista, es una teoría errónea, pero eso es lo que Marx y Engels plantean de por qué el capitalismo estanca el desarrollo de las fuerzas productivas. Y si lo quieren ver, es una idea que igual es compartida por ciertas personas que ven en la atomización, ¿cierto?, en que existan distintos productores, una fuente de ineficiencia. Y me parece que un debate muy interesante que, por más que Marx tenga una visión que, a mi juicio, y tal vez desde el punto de vista de la teoría económica ortodoxa es errónea, plantea un problema súper interesante, que es cuál es el rol en el fondo de la existencia de varios productores en una misma industria en un mercado. No sé si se entiende la idea, y si responde tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Ok. Entonces, no hay más preguntas sobre este tema. ¿Y el socialismo no se agotaría también? ¿O qué dice? Bueno, ahí entra en el terreno Marx de decir, tira un par de cosas respecto al socialismo, pero dice sobre el modo de producción comunista, yo no puedo decir mucho porque no soy futurólogo, ¿cierto? No es el rol de la teoría como decir en detalle cómo se va a implementar, pero no, para él como el comunismo es como lo definitivo, no se agota. Gracias. Pero Yo tengo una pregunta, Lucas. sí, adelante. No sé si es más sobre este tema, pero es más lo que estaba hablando antes, de cuando la economía se estanca, no se pueden desarrollar más las fuerzas productivas. Viste que da un montón de ejemplos de lo que pasó en el feudalismo. Pero, ¿encuentra Marx un ejemplo efectivo sobre cuál puede ser un ejemplo de relación productiva que se esté dando durante el momento en que él escribió que sea socialista? Viste que él dice que, bueno, ya el capitalismo se está estancando, entonces ya deberíamos ver nuevas relaciones de producción, ya deberían estar, digamos, a la vista, ¿no? Sí, buenísima pregunta. Marx no tanto porque no alcanzó a vivir hasta murió en 1883, pero sí Engels, y sí sobre todo Lenin, y los marxistas que toman directamente a Marx a principios del siglo XX y final del siglo XIX, dicen que sí. Dos cosas dicen. Una, el desarrollo de los monopolios. Para ellos, los marxistas se desarrollan de una literatura ahí en torno a
la concentración de la industria que se estaba dando en ese periodo, dice, el desarrollo de esta concentración de la industria, relaciones de producción socialista. ¿Por qué? Porque ven que en el fondo la producción se va concentrando cada vez más porque aprovecha economías de escala y un montón de cosas que tienen que ver con eso, y sin embargo sigue existiendo la propiedad privada, sigue estando atomizada la propiedad, lo cual impide el aprovechamiento de esa economía de escala. Entonces, para Engels, el desarrollo de la concentración de la industria era muestra de que ya se estaban desarrollando relaciones de producción socialista. Y para Lenin, la economía de guerra que se dio en la Primera Guerra Mundial, que en el fondo fue una economía de comando y control, ¿cierto? En parte, de que los estados, Alemania sobre todo, dirigieron la producción de manera no mercantil, de bueno, hay que producir en las fábricas estatales o agarrar, ¿cierto?, parte de la capacidad productiva de los privados para directamente dirigir la producción. Para Lenin era muestra de que ya estaban las condiciones dadas para el socialismo. Incluso Lenin dice por ahí en una parte que el socialismo no es más que electricidad con industria estatal, como que bastaba que se desarrollara como el tendido eléctrico y se concentraran las industrias para poder tener socialismo. Obviamente, algo que uno diría la pifió mal. Pero bueno, más allá de eso, sí estaban viendo que se estaban dando esas relaciones como implícitamente. También para Marx, el desarrollo de la ciencia y el hecho de que cada vez la ciencia estuviera más involucrada, ¿cierto?, en la producción, lo llama la idea del obrero colectivo, ¿cierto?, donde la división del trabajo está tan desarrollada a nivel de la producción y la ciencia y la ingeniería entre un nivel tan importante que para Marx eso muestra de que el modo de producción para desarrollar las fuerzas productivas tiene que ser algo colectivizado, algo dirigido desde un punto de vista de la planificación central. Pero esos son ejemplos que dan de relaciones de producción que se estaban desarrollando ya en el capitalismo, que para ellos eran inicios de las relaciones de producción socialista. No sé si respondo a la pregunta. Perfecto, gracias. Entonces vamos ahora con algo que seguramente ya vieron en muchas materias, pero que hay que verlo, la teoría del valor-trabajo. ¿Y cuál es el problema central que busca abordar el capítulo 1 en palabras de Marx? Es el siguiente, ¿cierto? ¿Cómo, siendo las mercancías que se intercambian tan heterogéneas, el intercambio, ¿cierto?, entre ellas se da en un ratio, en una tasa, ¿cierto?, en el sentido de, dos pollos, dos castores por un ciervo, por ejemplo, que está expresada en un precio, ¿cierto?, en un precio relativo. ¿Por qué se da en una tasa que es homogénea? Y que es más o menos estable, ¿cierto?, y que es la misma para los distintos personas que intercambian. ¿Por qué siendo las mercancías tan heterogéneas se da esto que, en términos más simples, sería el precio? Y lo que plantea Marx es que esto es una suerte de misterio, porque existen dos tipos de heterogeneidades de las mercancías. Una física, ¿cierto?, que las mercancías, los bienes, ¿cierto?, son distintas cosas, ¿cierto?, y se miden en distintas unidades físicas, por ejemplo, litros, si estamos hablando de algo vestible o de, no sé, combustible, watts, metros, etc. Hay heterogeneidad de medidas físicas de las mercancías. Y por otro lado, hay otra heterogeneidad que tiene que ver con la utilidad. El valor, lo que llama valor de uso, varía, ¿cierto?, de un individuo a otro. Y si para alguien es útil en Siberia, ¿cierto?, un abrigo gigante, en el trópico eso no es útil, o hay distintos valores de uso por distintos gustos. Entonces, la pregunta de Marx es cómo, siendo tan heterogéneas las mercancías desde el punto de vista físico y desde el punto de vista del valor de uso, se intercambian a tasas que son relativamente homogéneas expresadas en los precios, y que son las mismas para todos los seres humanos. O sea, perdón, no todos los seres humanos, sino todos los miembros de una sociedad que comparten un mercado. ¿Por qué surge un precio de mercado? Esa es la pregunta. Como les decía, bueno, se basa en esta distinción que viene de Smith, y que en el fondo es la base de las teorías objetivas del valor, que es distinguir entre valor de uso
que es las propiedades útiles, ¿cierto?, que para los seres humanos de las mercancías, y que es una parte del contenido material de la riqueza que, independientemente de la sociedad, ¿cierto?, que exista. Y por otro lado, el valor de cambio, que es la proporción, ¿cierto?, esto que decía, la tasa en que se intercambia una cosa por otra, que puede estar expresada en un precio monetario relativo. Entonces, para Marx, el hecho de que las proporciones de intercambio entre dos mercancías sean estables o sean homogéneas, implica que tienen que tener una propiedad común, dos mercancías, que le subyace y que poseen en la misma magnitud. Por ejemplo, si intercambio dos castores por un ciervo, los dos castores tienen que tener una propiedad subyacente, que es la misma en cantidad que esa misma propiedad subyacente que tiene el ciervo, ¿ok? Marx entiende de esa forma, que lo entiende como eso, como una posibilidad del intercambio. Si intercambian dos cosas, ¿cierto?, dos que tienen una equivalencia, es porque deben tener una propiedad común que está en la misma cantidad en ambas, que les permite. Y esas propiedades comunes no son las propiedades físicas, porque un ciervo es muy distinto a dos castores, ni tampoco son las propiedades de su utilidad, porque sirven para cosas distintas. A alguien le puede gustar la carne de ciervo, pero no de castor. Entonces, lo que dice, con una especie de argumento por descarte, ¿cierto?, por una inferencia de la mejor explicación, que la propiedad común tiene que ser el trabajo. Y el argumento lo va descartando, ¿cierto? Dice, no puede ser el valor de uso, por lo que ya venía diciendo, porque existe una heterogeneidad en las mercancías de valor de uso. Tampoco vamos a ser las propiedades físicas, que están ligadas, ¿cierto?, al trabajo concreto que las produjo. ¿Y qué tiene que ser? Tiene que ser lo que llamo una sustancia homogénea, común, que subyace a las distintas mercancías, y que lo llama trabajo abstracto, es decir, la propiedad de haber sido producidas por trabajo. Independientemente del trabajo concreto, independientemente de que una fue producida por el trabajo de un sastre, y otra por la de un cazador o la de un pescador. Trabajo abstracto para Marx es simplemente el trabajo abstraído de esa concretitud que tiene que ver con un oficio particular o un arte particular, ¿ok? Y esa la llama una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado. Esto es, de gasto de fuerza de trabajo humana sin consideración a la forma en que se ganó la misma. Entonces, creo que tratemos de ponernos del lado de Marx en el sentido de que es una buena respuesta al problema que está queriendo plantear. Tal vez no es la mejor respuesta, y no creo que sea la mejor respuesta, pero él trata de responder al problema, que es por qué se producen estas tasas de intercambiabilidad de los productos homogéneas y las mismas en un mercado, ¿cierto? ¿Por qué surge un precio de mercado? Y dada la heterogeneidad de las magnitudes físicas de la mercancía y la heterogeneidad de su valor de uso, dice, lo único que queda para explicar es el hecho de que sean frutos del trabajo humano. Y dice, en cuanto cristalizan, ¿cierto?, ese trabajo humano, son valores. Lo llama valor a secas, ese hecho de ser cristalización de trabajo humano. Ok. Y uno puede dividir, ¿cierto?, esta idea del valor en un aspecto cualitativo y cuantitativo. Para Marx, el aspecto cualitativo tiene que ver con que el hecho de que las mercancías tengan valor, o sea, que le podamos atribuir valor, está ligado, ¿cierto?, a un modo de producción donde impera el intercambio mercantil, es decir, hay productores privados independientes. La producción no está conducida, ¿cierto?, por un solo ente director que dice, vos tenés que producir esto, vos esto otro, y lo distribuimos de esta forma, sino que surge de los distintos productores privados independientes, ninguno, ¿cierto?, dirigiendo el conjunto de la sociedad, intercambiando entre sí. Entonces, para que haya valor, para Marx tiene que darse esta relación de productores privados independientes que se relacionan a través de un mercado. En un sistema donde la producción está dirigida, ¿cierto?, por un ente planificador central, no hay valor para Marx en este sentido cualitativo. Entonces, por más de que en ese sistema se midieran las mercancías en su valor trabajo, en su tiempo de trabajo,
esas mercancías no tendrían valor desde el punto de vista de Marx. Entonces, este es el aspecto cualitativo de la teoría del valor. Tiene que darse, es algo que se da en las sociedades donde existen productores privados independientes que intercambian entre sí. Sí, alguien levantó la mano. Francisco, adelante, la pregunta. Sí, ¿podés por favor repetir esta última parte? Digo que sería muy útil. Sí, es que esta parte tiene que ver con cuáles son las condiciones para Marx uno puede hablar de que las mercancías tienen valor. Y un aspecto cualitativo, ¿cierto?, de esta atribución de valor a las mercancías para Marx es que el valor, ¿cierto?, como categoría, surge solamente en las sociedades donde la producción no es dirigida por una entidad central, sino que se da la producción social, ¿cierto?, a través de relación entre productores independientes, que ninguno de ellos dirige la sociedad como un todo, donde existe división del trabajo, ¿ok? Y esa división del trabajo no está guiada por ningún ente planificador, director central. Y la importancia de eso es porque se pregunta, bueno, si nadie está dirigiendo y diciendo en qué proporción se van a intercambiar el total de las mercancías, ¿cómo ocurre para que haya, ¿cierto?, ese intercambio, ¿cierto? Si nadie está decidiendo el precio de mercado en cada momento. Clarísimo, Diego, muchas gracias. Se vincula, esto es importante porque se vincula a esta idea de que esta tensión, estas dos almas de Marx, ¿cierto?, en donde hay una que trata de explicar los fenómenos sociales como cosas que surgen a la espalda de los individuos y son frutos de la acción humana, pero no el diseño humano. Bueno, para Marx el valor justamente surge solamente como este tipo de fenómeno, como un fenómeno que no es orquestado ni planificado maquiavélicamente por nadie, no por los capitalistas, por cierto, ni por los trabajadores, ni por nadie. Surge como un orden espontáneo. Marx no habla de orden espontáneo, pero es perfectamente aplicable la categoría. Y eso lo liga al hecho de que para que haya valor tiene que darse este fenómeno de tipo orden espontáneo, de un ratio que surge a espaldas de las intenciones de los agentes que están intercambiando entre sí y produciendo entre sí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, que igualmente pensaba como Adam Smith, que decía que el precio se da por la cantidad de trabajo de cada trabajador, ¿no? Sí. Sí, ok. Claro, pero es un poco distinta la teoría del trabajo, del valor de Adam Smith, porque él lo ve como, dice, esta es válida solamente en sociedades donde no existe escasez de la tierra y medios de producción privados, ¿cierto? Y pone el ejemplo del castor y los ciervos, creo en el capítulo 4 del primer libro, no me acuerdo, pero como que es una teoría del valor, trabajo en Smith, como bastante acotada y que no la desarrolla como una teoría más general, como en el caso de Marx y Ricardo, que sí tratan de ver que opera, ¿cierto?, en las sociedades donde existe propiedad, donde existen herramientas, se produce a través de herramientas y donde existe también tierra, ¿cierto?, escasa. Te hago una pregunta, no entendí bien la diferencia entre esta teoría y la de Smith. ¿Habla de lo de la propensión al intercambio? ¿Ese orden espontáneo está detrás de esto o viene por otro lado? Sí, o sea, eso es algo más general en lo que acuerdan, más que acuerdan, como que hay una afinidad entre Smith y Marx, pero en cuanto a la teoría del valor, para Smith, el precio, ¿cierto?, el precio natural, no va a surgir del tiempo de trabajo socialmente necesario de las mercancías, sino más bien esta idea de esta suma de costos de la renta, la ganancia y el trabajo que dan lugar al precio, ¿cierto? Y tienes también esta teoría el trabajo comandado, ¿cierto? De que el valor de una mercancía es el trabajo que puedo obtener de venderla, no el trabajo que requirió producirla. Entonces, no son la misma teoría del valor, son distintas en esos aspectos. Entonces, sí. Entonces, lo que trata de llamar la atención Marx es que
habiendo división del trabajo y habiendo productores privados independientes, ¿cómo se produce la coordinación de esos productores para que en el fondo se produzca algo que termina satisfaciendo las necesidades? No se produce demasiado de algo ni demasiado poco. ¿Cómo se produce esa coordinación? Y lo que dice el valor, ¿cierto? Este es el precio que surge para él del tiempo de trabajo socialmente necesario, permite esa coordinación. ¿Ok? Entonces, ese es el aspecto cualitativo. Y es importante remarcarlo porque por lo general cuando se ve la teoría del valor trabajo, se va directamente al aspecto de cómo se determina como magnitud, que es lo que vamos a ver ahora. Pero para Marx es sumamente importante esta idea de que es algo que surge para coordinar la producción en sociedades donde no hay ningún ente director y la producción se da entre productores privados independientes que intercambian entre sí. En cuanto a la magnitud del valor, bueno, la unidad de medida del valor, ¿cierto?, es el tiempo de trabajo, lo que llama el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Cuál es la diferencia entre tiempo individual y tiempo de trabajo socialmente necesario? Es que el tiempo de trabajo socialmente necesario es, por decirlo así, el tiempo de trabajo medio que se requiere en una industria para producir determinada mercancía. Si yo, por ejemplo, si el tiempo de trabajo medio, ¿cierto?, de la industria de, no sé, el azúcar, para producir 1 kilo de azúcar, se necesitan 5 horas de trabajo entre el trabajo directo y la mercancía involucrada. El tiempo de trabajo medio es, si yo como productor vengo y lo produzco en 7 horas, no quiere decir que lo que yo produje individualmente vaya a valer 7 en comparación a los 5 que valen en el mercado. No, porque yo estoy produciéndolo por sobre el tiempo medio que requiere en general a las sociedades producir ese kilo de azúcar, y el valor entonces va a ser ese tiempo medio, las 5 horas, no las 7 horas en que yo produje porque soy menos productivo, ni tampoco si lo produzco en 3 horas, las 3 horas en que los produzco porque soy más productivo. ¿Ok? En ese sentido es tiempo de trabajo socialmente necesario. Y aquí lo dice, ¿cierto? El tiempo de trabajo socialmente necesario es el requerido para producir un valor de uso cualquiera, las condiciones normales de producción vigentes en nuestra sociedad, con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Sí. Perfecto. Entonces, aquí podemos ligarlo a el tema del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿cierto? Dijimos que el desarrollo de las fuerzas productivas tenía que ver con bajar el tiempo de trabajo socialmente necesario que se requiere para producir una mercancía. Si antes producíamos azúcar con 5 horas de trabajo, el desarrollo de las fuerzas productivas tiene que ver con producirlo con 3 horas de trabajo. Mayor desarrollo de fuerzas productivas es producirlo con 1. Y ese es para Marx la medida del desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Ok? No el incremento del PIB ni del PIB per cápita, sino la disminución del tiempo de trabajo medio para ir produciendo las cosas. Y eso le baja el valor de la mercancía X, porque si el valor de una mercancía X, el tiempo de trabajo socialmente necesario y el desarrollo de las fuerzas productivas lo que hace es bajar ese tiempo de trabajo socialmente necesario, entonces con el desarrollo tecnológico lo que hay es el valor de las mercancías va disminuyendo, de la mercancía individual. ¿Ok? Otra cosa es el agregado, de cuánto se trabaja en la sociedad. Pero el desarrollo tecnológico se asocia a una disminución del valor de las mercancías, entendidas como el tiempo de trabajo socialmente necesario requerido para producir. Entonces, algunas proposiciones importantes que están en Marx es que... Perdón, te hago una pregunta respecto a lo que dijiste recién. ¿Y? Entonces, ¿se alteraría el valor individual del trabajo por el desarrollo de las fuerzas productivas, pero no el trabajo medio necesario para producir algo, o al revés, o cambian los dos? No, el desarrollo de las fuerzas productivas tiene que ver con la disminución del trabajo medio necesario para producir la mercancía. ¿Ok? Las condiciones medias de producción, las condiciones normales. El trabajo individual tiene que ver con otra cosa, ¿cierto? ¿Por qué ante la objeción posible de que alguien le diga, che, pero si yo produzco vos producís el kilo de azúcar en 5 horas, yo lo produzco en 7, por lo tanto lo vendo a 7 y no a 5. Te lo vendo más caro, porque a mí me costó más tiempo. Dice Marx, no, el precio no está determinado por el tiempo de trabajo individual, sino por el tiempo de trabajo medio, las condiciones sociales medias de producción. Para eso se usan las distinciones de tiempo de trabajo individual y tiempo de trabajo socialmente necesario. Ahora, sacando el trabajo individual de la pantalla,
el desarrollo de las fuerzas productivas lo que hace es bajar el tiempo de trabajo socialmente necesario, es decir, el tiempo de trabajo medio, es decir, el tiempo de trabajo en las condiciones normales de producción para producir una mercancía. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, perfecto, gracias. Una pregunta, perdón, siguiendo con eso. Entonces, si una persona tiene un trabajo individualmente, un tiempo de trabajo individual menor al socialmente necesario, podría aprovechar esa situación y a poco estaría aprovechando mejor los rendimientos de capital creciente. Claro, eso diría Marx, bueno, si alguien introduce, por ejemplo, la innovación tecnológica, que lo hace producir con menor tiempo de trabajo, estaría obteniendo lo que llama una plusvalía extraordinaria. Es decir, que se traduce en una ganancia extraordinaria porque yo individualmente introduzco una forma de producir que es más productiva que la forma de producir media de la industria, pero el precio sigue siendo el puesto por las condiciones medias de la industria. Entonces me hago un plus que justamente tiene que ver con ese plus es una especie de incentivo a la introducción de mejoras tecnológicas. Pero sí, correcto. Que yo introduzca una mejora tecnológica o que yo utilice una tecnología peor no cambia por mi intervención individual el precio, que está determinado por las condiciones medias. Ahora, otra cosa es si esa introducción se difunde. Bueno, si se difunde esa tecnología nueva, entonces ahí va a cambiar el valor de la mercancía, porque se va a difundir en toda la industria y por lo tanto va a cambiar el tiempo de trabajo socialmente necesario. Pero en el momento en que el capitalista individual, ¿cierto?, en una industria introduce una mejora tecnológica que le permite producir con menor tiempo de trabajo, se apropia de una ganancia extraordinaria, que es justamente el incentivo en producir mejoras tecnológicas. Buenísimo, gracias. Una pregunta, ¿cómo era lo del PBI que dijiste? Como que no miraba el PBI, miraba lo del tiempo. Claro, de que el desarrollo de las fuerzas productivas, uno, si lo quiere asimilar al concepto moderno de crecimiento, hay un problema, porque el concepto moderno de crecimiento utiliza como variable el PBI, ¿ok? Y Marx no usa esa variable como indicador de crecimiento o desarrollo de las fuerzas productivas, sino la disminución, ¿cierto?, del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir el cúmulo de mercancía. Es decir, que si antes producía azúcar con 5 horas de trabajo, el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿qué quiere decir? Producirla con 3 horas de trabajo o 2 horas de trabajo. Gracias. Y eso está, bueno, en una filmina un poco más atrás estaba la cita respecto a eso. Algunas proposiciones importantes. Para Marx, si algo no tiene valor de uso, no tiene valor. ¿Ok? Para que algo tenga valor, tiene que tener valor de uso, tiene que ser útil para algo. Entonces, por más de que yo, por ejemplo, no sé, produzca algo que nadie va a comprar, y eso me cuesta, no sé, 7 horas de trabajo, tiempo de trabajo socialmente necesario, no quiere decir que eso tiene como valor, ¿cierto? 7. Porque algo que nadie usa, nadie va a comprar, no existe intercambio en el mercado, por lo tanto, no tiene valor. Es decir, condición necesaria de que algo tenga valor es que tenga valor de uso. Otra cosa es que hay cosas que tienen valor de uso y que son productos del trabajo, pero que no son mercancías. Por ejemplo, la comida que preparo en la casa, ¿cierto? O el tributo que paga el siervo al señor feudal, no es una mercancía, es un impuesto en especie que no es intercambiado libremente en un mercado, por lo tanto, pero sí tiene valor de uso y sí es producto del trabajo. Y lo que dije al principio es lo que está acá, en tercera filmina, entonces, tercera proposición. La primera proposición es que hay cosas que tienen valor de uso, por ejemplo, las tierras vírgenes, el aire, los bosques, pero que no han sido mediadas por el trabajo humano. Y, ok, entonces no van a tener valor. Y por último, esta proposición es muy importante. Si no hay división social del trabajo, no hay producción de mercancía. Para que haya producción de mercancía tiene que haber división del trabajo. ¿Ok?
y es algo que para la recíproca no vale, ¿cierto? Puede haber, no, perdón, es al revés, ¿cierto? Para que haya división del trabajo, en el caso de Smith, ¿cierto? La división del trabajo es una consecuencia necesaria, ¿cierto? Pero gradual de la propensión, ¿cierto? De la naturaleza humana, ¿cómo se llama? A la propensión a intercambiar. ¿Ok? Entonces, la división del trabajo surge, es consecuencia necesaria de la propensión a intercambiar. Pero eso no va a ser válido para Marx. Puede haber división del trabajo sin que haya intercambio mercantil. Y para él, justamente en el socialismo, no va a haber intercambio mercantil, pero sí va a haber división del trabajo. ¿Ok? Entonces, es un punto importante porque para él la división del trabajo es importante, pero puede darse sin que haya relaciones de mercado. Para Smith no. Para Smith lo que permite el desarrollo de la división del trabajo es la extensión del mercado, ¿cierto? Lo vieron obviamente eso. Para Marx no es así. Otra cosa importante es que el valor de una mercancía no es lo mismo que la riqueza social y la riqueza material, ¿cierto? Que está asociada a la mercancía. La riqueza tiene que ver con el valor de uso para Marx, ¿ok? El valor tiene que ver con ¿cómo se llama? El hecho de ser producto del trabajo abstracto. ¿Sí? Renata, ¿tiene una pregunta? Sí, perdón, una consulta. Con eso que dijiste de la división del trabajo, que para Marx era importante, nosotros habíamos visto en la clase pasada, o sí creo que lo habíamos visto, que Marx dice como que la división del trabajo, como estaba en ese momento, que era tanta, alienaba a los trabajadores y no sé qué, no sé qué. O sea, a pesar de que pensaba eso, igual le parecía esencial para que se pudiera producir. Sí, en el caso del capitalismo, sí, lo ve como algo importante para producir. Lo que pasa es que hay una discusión más bien de como estudiosos de Marx, si Marx cambió su postura respecto a este tema. Porque cuando en el Marx joven tiene un pasaje, la ideología alemana, donde dice, bueno, en el comunismo va a desaparecer la división del trabajo en el sentido de que los seres humanos vamos a dejar de especializarnos, vamos a ser seres humanos que en la mañana vamos a pescar, en la tarde vamos a tocar piano, después vamos a hacer crítica, a hacer ciencia, y vamos a hacer todas las cosas. En ese sentido, veía que el comunismo iba a hacer desaparecer la división del trabajo de los seres humanos. Pero por otro lado, después en el Capital, plantea que da a entender que eso no puede pasar, que siempre va a haber división del trabajo, pero lo que va a pasar es que va a haber más tiempo libre donde vamos a poder desarrollar. Entonces es un tema que es medio complejo en Marx. Lo que sí se mantiene es que él ve que la división del trabajo, como se da en el capitalismo, es alienante. En el sentido de que, no sé si vieron Tiempos Modernos de Chaplin, bueno, el chabón, el que trabaja en la fábrica, tiene que solamente hacer un movimiento con la tuerca, ¿cierto? Con una llave, y está como así una especie se le genera como una obsesión de que no puede estar, tiene que estar todo el día haciendo el movimiento con la llave porque es un trabajo súper específico, y en ese sentido lo termina agobiando y generándole malestar. Pero más allá de eso, el punto de Marx es que puede haber división del trabajo sin intercambio mercantil. Para Smith, Muchas gracias. el trabajo es fruto de la extensión del mercado. Esto me lo va a saltar, no es tan relevante. Eso tampoco. Y vamos con la tercera y última parte, que tiene que ver con la teoría de la producción y de la explotación capitalista. Es decir, su teoría del valor es como lo más general que tiene, y esto lo aplica para entender que en la sociedad capitalista existe una forma específica de explotación. Y para Marx, esto es interesante porque
dice, bueno, yo desarrollo, en el fondo, la motivación que él tiene para estudiar economía, es que había un misterio, ¿cierto?, en el capitalismo, que es el siguiente, que para él, en los anteriores modos de producción, la explotación de los productores directos era transparente, en el sentido de que el modo de producción esclavista, ¿cierto?, era obvio que el amo de un esclavo se apropiaba de lo que producía a cambio de, bueno, mantenerlo, ¿cierto?, vivo, pero sin retribuirlo, ¿cierto?, una relación por la fuerza. La explotación, en el sentido de yo te hago hacer algo y te lo quito por la fuerza, era transparente. En el caso del feudalismo, dice, también era transparente porque, por ejemplo, el sistema de la corvée, el siervo feudal trabajaba 4 o 5 días la tierra para sí, para producir un producto que él consumía con su familia, y tenía que producir 3 días o 4 días para el señor feudal, y el señor feudal se apropiaba de su producto. Para él era transparente que había una relación de apropiación. Pero en cambio en el capitalismo, los trabajadores, intercambian libremente, ¿cierto?, su disposición a trabajar a cambio de un salario. Entonces no es tan claro que haya una apropiación de algo por la fuerza que produce uno y que no es retribuido, como en el caso del feudalismo y el esclavismo. Entonces, lo que dice es que va a querer resolver ese misterio y mostrar cómo en este modo de producción que está asignado, ¿cierto?, por intercambio competitivo de mercancía, también hay explotación. ¿Ok? Y para eso va a distinguir 2 formas de relación, ¿cierto? El intercambio simple, que tiene que ver con que con productores, ¿cierto?, que producen cada uno individualmente y se intercambian, ¿cierto?, en base al valor que vimos recién. Por ejemplo, yo produzco un kilo de azúcar, vos producís 1 kilo de café y lo intercambiamos, y si el valor coincide, no sé, 2 kilos de azúcar equivalen a 1 kilo de café, bueno, esa es la proporción de que se intercambia. Y no hay explotación en ese caso porque somos productores, cada uno por su lado, que intercambiamos equivalentes, ¿cierto? Equivalentes en valor trabajo. La forma que toma ese intercambio, dice Marx, de mercancía, dinero, mercancía. Donde, ¿cierto?, una mercancía con determinado valor, tiempo de trabajo socialmente necesario, se cambia por una magnitud de dinero que expresa ese valor en unidades monetarias. Por ejemplo, 7 horas de trabajo son 5.000 pesos, por poner un valor arbitrario, y con eso se compra otra mercancía que también vale 5.000 pesos. Entonces, aquí hay puro intercambio equivalente. Dice Marx, ¿equivalente en qué? En valor. Y el objetivo de este proceso, ¿cierto?, no es acrecentar el valor de cambio. No crece el valor de cambio en este proceso porque hay intercambio de equivalente. ¿Ok? Y eso es lo que Marx llama el intercambio simple. Entonces, por este lado nos surge este crecimiento, ¿cierto?, esta apropiación. En cambio, la producción capitalista es distinta al intercambio simple. Dice, en la producción capitalista, el capitalista tiene capital dinerario, ¿cierto?, con el cual compra mercancías, ¿cierto?, sus materias primas, y también compra la fuerza de trabajo, le contrata a los trabajadores, con el objetivo de acrecentar su capital inicial, es decir, obtener un D' que es mayor a D. Y eso Marx lo simboliza como este proceso de MD, donde el capitalista tiene dinero, una cantidad de dinero original, compra mercancía, las utiliza para producir, compra fuerza de trabajo, y obtiene al final del proceso más dinero del que invirtió. ¿Ok? Y el objetivo en este caso no es intercambiar equivalentes para satisfacer necesidades, sino en este ciclo incrementar el valor original, generar un incremento de valor, comprar para vender más caro. Y el Marx se pregunta, bueno, ¿de dónde sale esta diferencia entre D' y D? ¿Cuál es la fuente de esta diferencia entre D' y D? Dice, la fuente del excedente no puede ser comprar barato para vender caro, porque dice en el agregado, ¿cierto?, esas diferencias se anulan, porque si alguien compra barato para vender caro, entonces alguien compró caro. Entonces, dice, esas relaciones se terminan anulando en el agregado.
Entonces, claro, si fuera un privilegio del comprador comprar más barato, en la medida en que ese comprador luego va y vende cosas frente a otro comprador, pierde ese privilegio temporal. Eso lo dice en Capital, ¿cierto? En la página 196 dice: la formación de plusvalor y por consiguiente la transformación del dinero en capital no puede explicarse ni porque los vendedores enajenen la mercancía por encima de su valor, ni porque los compradores la adquieran por debajo de su valor. Entonces, lo que se pone como tarea Marx es tratar de explicar este excedente, planteando que existe un intercambio equivalente, donde no hay una relación de comprar barato y vender caro. ¿Ok? El incremento, ¿cierto?, no puede generarse con las mercancías que el capitalista compra al principio, porque hay un intercambio equivalente. Lo que dice es que tiene que haber una mercancía en particular que tenga como valor de uso ser fuente de valor, acrecentar valor. Y dice, esa mercancía es la fuerza de trabajo en el capitalismo. Es decir, la capacidad de trabajar que el proletario le vende todos los días, ¿cierto?, que va a la fábrica y produce, es una mercancía, porque se la vende al capitalista, y una mercancía que tiene la propiedad de producir mayor valor del que cuesta. ¿Ok? La fuerza de trabajo cuesta algo. Y las condiciones para que se dé esta relación de apropiación de fuerza de trabajo es que, primero, tienen que haber gente queriendo vender su fuerza de trabajo, no esclavos, ¿cierto? Gente libre, con la capacidad de hacer un contrato con alguien, es decir, yo trabajo 40, 48 horas a cambio de un salario, y para eso esos propietarios de fuerza de trabajo tienen que estar en necesidad y en condiciones de vender su fuerza de trabajo, ¿ok? Tienen que querer ir a la puerta del capitalista a ofrecerle su fuerza de trabajo. Entonces, para Marx, ¿cierto?, el salario, que es aquello por lo cual se intercambia, no es el ingreso de un factor de producción, a como se entiende actualmente, sino es el valor de la fuerza de trabajo. ¿Y qué es el valor de la fuerza de trabajo? Bueno, aquí Marx se vincula con las teorías clásicas que ven que el salario es un salario de subsistencia, es decir, el salario necesario para que el trabajador se pueda levantar todos los días, pueda tener una familia y reproducirse como clase, y tenga las capacidades necesarias para ir y producirle al capitalista. El conjunto de mercancías que se requiere para que el trabajador esté en condiciones de trabajar tiene un valor. Y ese valor es el valor de la fuerza de trabajo. Y el salario responde a eso. ¿Ok? Entonces, lo que paga el capitalista es el valor de la fuerza de trabajo. Pero, y podemos verlo con un ejemplo, ¿cierto? Supongamos, ¿cierto?, que la producción de la mercancía que requiere un trabajador para subsistir, ¿cierto?, su canasta salarial, requieren 6 horas de trabajo. Es decir, yo como trabajador que voy y a la fábrica, necesito, no sé, pan, ¿cierto?, arroz, pollo, plata para pagar el alquiler, algo para tener algo de ropa, y el valor incorporado diariamente en esas mercancías son 6 horas de trabajo. Eso cuesta en tiempo de trabajo esas mercancías que necesito para existir y poder trabajarle a un capitalista. A eso lo que desembolsa el capitalista para pagar esa fuerza de trabajo, Marx lo llama capital variable. Y la otra parte que desembolsa el capitalista para comprar insumos, pagar el alquiler de la fábrica, comprar máquinas, ¿cierto?, lo llama capital constante. Entonces, supongamos que la jornada laboral dura 12 horas. Las condiciones son muy del siglo XIX, ¿cierto? 12 horas de trabajo, muy feo. Y lo que desembolsa diariamente el capitalista lo medimos como C, que es el capital constante, es decir, lo que gasta en máquinas, insumos, alquiler, y B, capital variable, lo que gasta en el fondo salario. Y lo medimos en términos de valores, ¿ok? Entonces, en la mercancía que se produce en un día, tiene que haber, ¿cierto?, en C más B, digamos que hay 6 horas de trabajo. Para comprar los insumos, máquinas, etc., y pagar la mercancía implícita en el salario, son 6 horas de trabajo. Pero el trabajador trabaja 12 horas.
Y entonces lo que tenés es una diferencia entre las horas que requirió pagar el capital constante y variable y el tiempo que produjo. ¿Ok? Entonces, dice Marx, el día de trabajo puede ser dividido en dos partes. El de trabajo necesario, que son las horas que necesita el trabajador para producir su canasta salarial, y en lo que llama el plus trabajo, las horas de trabajo adicionales a la del trabajo necesario. Dice Marx, en el capitalismo, el producto del trabajo necesario es lo que forma el ingreso de los trabajadores y es lo que permite comprar el salario. Mi trabajo necesario, ¿cierto? Esa parte de la jornada laboral que yo produzco, el valor necesario para comprar las mercancías que necesito para existir como trabajador, es una parte. Y el producto del plus trabajo, es decir, esas 6 horas adicionales que trabajé, que ya están por sobre lo que necesito para comprar mi salario, es el plus trabajo, y dice Marx, ese plus trabajo es apropiado por los capitalistas bajo la forma de plusvalor, que vamos a simbolizar con S. Entonces, el valor total de una mercancía para Marx está compuesto por el capital constante, es decir, lo que se desenvolvió en insumos, máquina, alquiler, tierra, etc. El capital variable, es decir, los sueldos que pagué como capitalista, y el plusvalor. ¿Ok? Eso forma el valor total de la mercancía. Y la explotación va a estar dada por la relación, lo que llama tasa de plusvalor, que es la relación, ¿cierto?, el ratio entre el plusvalor y el capital variable. Entonces, si yo como trabajador en 6 horas produzco mi salario, lo que necesito para pagar mi salario, y trabajé 12 horas, ¿cuál va a ser la tasa de plusvalor? A ver si están siguiendo. La mitad. Si yo trabajé 12 horas, en 6 horas produje mi canasta, el valor de mi canasta salarial, ¿cuánto es la tasa de plusvalor? ¿6? ¿6? Fíjate bien, el plusvalor sería 6 horas de trabajo, y el capital variable sería 6. Por lo tanto, la tasa de plusvalor sería 1. Ah, claro, claro. Sí. 1. ¿Ok? Una pregunta. Una tasa del 100%, en el sentido de que el capitalista se apropia de la misma magnitud que cuesta producir el salario del trabajador. ¿Sí? Todo lo que está dentro del plusvalor sería lo que usa el capitalista para los costos variables y fijos. O sea, No. el plusvalor es el exceso de todo lo que produce el trabajador que ya es utilizado, ya tiene incorporado todos los costos. No, o sea, el plusvalor, ¿cierto? Es lo que, mirando solamente el tiempo de trabajo ¿cómo se llama? Del trabajador, es la diferencia entre cuánto trabaja el trabajador, 12 horas, ¿cierto? Respecto de lo que necesita trabajar, las horas que necesita trabajar para comprar su canasta salarial. 6 horas en nuestro ejemplo. O sea, 6 horas, por ejemplo, necesita trabajar para recibir un salario y subsistir. Claro. Entonces, las otras 6 horas que trabaja adicionales, solo que extrae el capitalista como plusvalor, pero el capitalista en sí lo utiliza eso para pagar los costos variables y C, digamos, C y B. No sabemos para qué lo usa. Para producir, el capitalista necesita de entrada pagar 6B, ¿ok? Y por lo tanto la mercancía que va a vender va a tener que tener incorporado en su precio 6B al menos, pero tiene más. Y esa es la parte que es el plusvalor. Y C, no es que pague C, ¿cierto?, el capital constante con plusvalor, más bien lo paga con el precio a lo que vende la mercancía que tiene incorporado C. No sé si se ve la diferencia. Es decir, la mercancía como que traslada tiempo de trabajo socialmente necesario. Hay un tiempo de trabajo socialmente necesario que está expresado en las máquinas, insumos, etcétera, que es C. Pongamos que son 6 horas, ¿ok? A esas 6 horas de capital constante
el trabajador trabaja una jornada laboral, digamos son 12 horas. ¿Cuánto va a ser el valor total de esa mercancía? ¿Cuántas horas en tiempo de trabajo? 6. ¿El valor total de la mercancía? El valor total tiene que ser C más B, más el salario, y listo. Después Más el valor, porque, a ver, claro. entonces sería, si son 6 de capital constante, y el trabajador trabaja 12 horas, ¿cuánto es el valor total? Claro, 18. 18, correcto. O sea, sumás las horas que está todo trabajando, tanto el trabajador como las máquinas, digamos. El valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la mercancía. Entonces, si en un día, en producir una mercancía, se consumieron 6 horas de insumos, depreciación de las máquinas, alquiler diario, ¿cierto? Y el trabajador trabajó 12 horas. Tenés incorporado en esa mercancía 18 horas. Ahora bien, de la parte incorporada por el trabajo nuevo, de esas 12 horas tenés 6 horas necesarias para pagar el salario que paga las mercancías de subsistencia y 6 horas que son el plusvalor. Ok. O sea, la máquina ya de por sí está produciendo y generando un retorno esperado, un retorno de su parte, digamos. Claro, no es que del valor se salga lo necesario para pagar el capital constante, no. Sale del valor total de la mercancía que vende el capitalista, que tiene las 6 horas del capital constante incorporada, tiene las 6 horas del salario que le paga al trabajador y tiene además 6 horas de plusvalor, que son porque tienen del hecho de que el trabajador trabajó 12 horas para producir esa mercancía. Diego, y perdóname que te interrumpa, pero tengo una pregunta acá. Como en lo que es el trabajo, vos tenés una tasa de ganancia que es la plusvalía para el empresario en este caso. ¿Tenés una tasa de ganancia para el capital? Por eso decía que el plusvalor no es lo mismo que ganancia, y ¿cómo se llama? La tasa de ganancia no es lo mismo que la tasa de plusvalor. Porque... No, está bien, clarísimo. No, queda claro eso. Yo digo, está bien, en la parte de lo que es el trabajo, el empresario, más allá del plusvalor que no sea lo mismo que beneficio, le roba una parte al trabajador de lo que él produjo en las 12 horas, ¿no? Ahora, en la parte del capital, ¿hace Marx alguna distinción del mismo tipo? ¿En qué sentido? No, porque el capital constante es trabajo muerto que no produce más trabajo. Las máquinas no trabajan. Son simplemente, tienen trabajo cristalizado, ¿cierto? Costó las máquinas, los insumos, no sé, 6 horas en el ejemplo que estamos dando. Pero no, ahora, cuando se trasladan al valor de la mercancía que estoy produciendo ahora, ese valor pasado, no produce más valor. Lo que produce más es el trabajo nuevo, el trabajo vivo, como lo llama Marx. Y ese trabajo vivo son las horas que produce el asalariado. Ok, clarísimo. Muchas gracias. Ok. Lucas, una pregunta. Viste que nosotros, o sea, según Marx, intercambiamos dependiendo del tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? Entonces, nunca nos fijamos en el plusvalor cuando vamos a intercambiar. Podemos intercambiar cosas del mismo valor, del mismo tiempo de trabajo socialmente necesario, a pesar de que tengan diferente plusvalor. Buena pregunta. Sí, porque eso ya nos metemos en un tema más complicado de que para Marx exactamente en el capitalismo no intercambiamos en proporción al valor, porque existe el tema de que, bueno, nos metemos en otras cosas, pero que existen distintas composición, lo que llama composición orgánica capital, ¿cierto? Que hay alguna, lo que sería que hay algunas industrias que son más capital intensivas y otras que son más trabajo intensivo. Si la tasa de plusvalor es la misma en todas, la tasa de ganancia va a ser distinta y en las más trabajo intensivo va a ser sería mayor, porque en el fondo el plusvalor, ¿cierto? Y por lo tanto la tasa de plusvalor se calcula sobre una porción más grande de la inversión total, porque es una industria y trabajo intensiva. En el caso de la industria capital intensiva va a ser menor. Y como hay un supuesto que es transversal a todos los clásicos y también a la economía moderna de que las tasas de ganancias tienden a igualarse en toda la industria, no puede pasar esto. Entonces, por eso, dice Marx, y lo reconoce, y esto lo saca de Ricardo, las mercancías, el precio de las mercancías no coincide exactamente con su valor a nivel individual. Pero más allá de ese problema, para Marx esto lo que está planteando es una especie de
esencia o cosa que está tapada por la apariencia, ¿cierto? Nosotros vemos un precio y no sabemos cómo está compuesto ni el tiempo de trabajo que costó producir esa mercancía. Lo que dice Marx, estoy como yo develando las esencias detrás de la apariencia, dice en una parte. Entonces, claro, no es que el capitalista se fije esté midiendo el tiempo de trabajo socialmente necesario, no, está pensando en términos de plata, ¿cierto? De dinero y en tasa de ganancia monetaria. Lo que dice Marx, bueno, yo estoy mostrando lo que está por detrás de esto, dice, que son estas magnitudes. Entonces, la respuesta a tu pregunta sería que sí, que los agentes individuales no se están fijando en el valor, en el costo, en el plusvalor y nada de eso, se están fijando en magnitudes monetarias, pero para Marx es fundamental entender lo que pasa a ese nivel de apariencia y de lo que ven los agentes con estas categorías. Perfecto, dale. Entonces, como les decía, la tasa, fíjense acá, la tasa de plusvalor, medida en valores, ¿cierto? Es S sobre B, ¿cierto? El plusvalor sobre el capital variable, lo que también llaman tasa de explotación. La tasa de ganancia, en cambio, hay que computarla con el denominador compuesto por tanto el capital constante como el variable. ¿Ok? Entonces no vayan a confundir tasa de plusvalor con tasa de ganancia, es el punto que estaba tratando de hacer ahora. El capitalista, lo que se tiende a igualar en el capitalismo, según Marx, es la tasa de ganancia. Es decir, yo invierto y no me importa si en la industria que estoy entrando tengo que invertir más en máquinas frente a trabajadores o en otra industria más en trabajadores frente a máquinas. La composición orgánica del capital, ¿cierto? Si es capital o trabajo intensiva, no tiene que ser un factor incidente en la tasa de ganancia, porque si no, si hubiera esas diferencias producidas por estas distintas composiciones, nadie entraría a la industria donde la tasa de ganancia es menor. No se produciría en una industria capital intensiva, y no es así. Por lo tanto, Marx destaca que a nivel de los microfundamentos, por decirlo así, del comportamiento de la gente, lo que se fijan ellos es la tasa de ganancia. Hay un par de fórmulas ahí, pero no son tan relevantes. Déjame borrar. No estoy viendo el mouse. Ups. ¿Por qué no lo veo? No lo puedo sacar. Ahí está. Entonces, bueno, este es el punto que estaba haciendo, no voy a entrar porque es un tema más engorroso en Marx que el problema de la transformación, pero lo importante es que entiendan las distintas categorías, la tasa de plusvalor, la tasa de ganancia, etc. Y bueno, con eso estaríamos como por hoy. No sé si hay otra pregunta. ¿Pregunta sobre este tema? No sé Ay, si me quedó una podés duda. No, sí. Pregunta. no, lo que dijiste recién sobre las tasas de ganancias y la composición orgánica, cuando dijiste que no podrían igualarse las tasas medias de las industrias si es que tenés industrias capital intensivo y trabajo intensivo. ¿Cómo fue que dijiste bien en particular? Claro, más bien al revés. Si, como tienen que igualarse las tasas medias de la Claro. industria, la tasa de plusvalor, ¿cierto? El precio tiene que reflejar en el fondo diferencia respecto al valor. Porque si las mercancías se intercambiaran por su valor, entonces las industrias que son más trabajo intensivas tendrían más ganancias, porque en el fondo el plusvalor proviene solamente del trabajo, el capital constante solamente traslada su valor a la mercancía, y las industrias capital intensiva tendrían menores ganancias. Eso no puede ocurrir porque si no, no habría entrada a la industria capital intensiva. Todos estarían produciendo industrias trabajo intensiva, o más bien en industria con la misma intensidad de capital y trabajo. En la medida que hayan diferencias, van a haber diferencias respecto del valor. Entonces, eso es lo que genera el Marx, lo que se llama el problema de la transformación, que no vamos a ver, pero que es, por decir, es una de las cosas que llevó, una de las críticas que llevó a abandonar la teoría del valor-trabajo y que Marx no solucionó satisfactoriamente. Pero en el fondo es como, bueno, en el capítulo 1 me dijiste, las mercancías se intercambian por su
por su valor trabajo. Después en el tomo 3, ¿cierto?, donde ve esto, dice no, porque se da esta situación de la que estoy hablando, y trata de dar una solución de decir que en el agregado, ¿cierto?, hay una coincidencia entre las variables de valor y las variables de precio. Pero no es una solución que nadie haya considerado satisfactoria, y entonces eso corrió un montón de tinta, hay gente intentando como dar una mejor solución. Es Rafa, por ejemplo, que lo habrán oído tal vez en alguna otra materia, trata de saltearse este problema metiendo un modelo que es directamente ricardiano, pero este fue uno de los importantes defectos, ¿cierto?, de la teoría del valor, por las cuales surgió la teoría marginalista, y que, bueno, en la teoría mainstream actual, en la ortodoxia, es la que se ocupa, ¿cierto?, el marginalismo, ya sea en modelos de equilibrio general o parcial, para entender cómo se determinan los precios. Pero como les digo, no nos vamos a meter en ese tema porque es un tema como más que habría que dedicarle mucho tiempo, y no vale la pena todo ese tiempo que hay que dedicarle para lo que aporta como en términos del pensamiento económico. Genial, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Le pregunto a usted, respecto a la última clase de Guido, ¿sintieron que hay cosas nuevas, como cosas nuevas que se desarrollaron, o más bien la superposición fue total? No, casi nada se superpone. Creo que ni siquiera dimos la teoría no llegamos a dar la teoría del valor trabajo, y eso no llegamos. Ok, No, fue más introductorio la otra vez. porque hablamos con Guido para tratar de no superponernos, pero pensé que nos íbamos a superponer un poco en materialismo histórico, eso de estructura y base igual sí, ¿no? Eso, ahí Guido lo desarrolló un poco. Pero bueno, genial, porque así están complementadas las clases. Lucas, Bueno, hay un par de comentarios ahí en el chat, no sé si los puedes ver. a ver, si puedo subir, sería como que se basa en la productividad para medir el desarrollo. Más que, no sé si utilizaría la palabra desarrollo, pero sí desarrollo de las fuerzas productivas, y sí, es la productividad, pero productividad medida en relación entre producto físico y el tiempo de trabajo socialmente necesario. Nada más con mono. Por eso te di el papel. Si puedo subir la presentación al site, sí, ahí se la paso a Diego, o la subo yo, y la subo, no hay problema. Y la grabación también, ¿no? La van a subir después. Sí, le estoy grabando en la nube y sí, se va a subir. Genial. ¿Alguna otra pregunta, o podemos charlar más en general, que nos queda tiempo? Bueno, más allá de entender esto, que es como entender a Marx lo que quiere, ¿qué les parece cómo soluciona problemas interesantes de la economía? Les pregunto a ustedes. ¿Cómo? Que las cosas que plantea Marx les parecen soluciones interesantes a problemas que ustedes se plantearían como economistas. Por ejemplo, ¿qué determina el precio? Si hay explotación o no. ¿Les parecen buenas soluciones a esos problemas o no? ¿O ven críticas o cosas que se pueden mejorar, o que otras cosas la reemplazaron para mejor? Yo creo que la solución por ahí es más complejo, pero sí es un gran panorama, digamos, para entender cómo funciona el capitalismo. Por lo menos yo creo que lo explica bastante bien. Todas las relaciones, la estructura y después cómo repercute en la superestructura. La verdad que es re interesante. Sí, en eso yo creo que en términos de como que utilizar en el fondo las relaciones económicas y el nivel de desarrollo para, en el fondo, resolver problemas interesantes acerca de la sociedad, somos todos, después de Marx, un poco marxistas, en el sentido de que nadie pensaría que la pura historia de la idea o de los estados, de las formaciones políticas, basta para entender o resolver un montón de problemas teóricos interesantes de la sociedad actual. Eso creo que es un aporte de Marx como importante. Pero más allá de eso, bueno, todas las otras cosas, como su teoría específica del valor o su conceptualización de la explotación,
justamente o su idea de cómo el capitalismo va a ser reemplazado por el socialismo. Son todas cosas más controversiales, obviamente, y también están atravesadas por el hecho de que no fueron ideas que se quedaron en el gabinete, ¿cierto? No fueron ideas que se quedaron en el escritorio, sino que alimentaron movimientos y países y la historia de todo el siglo XX. Entonces, por eso es importantísimo, ¿cierto?, ver a Marx y entenderlo bien. Y retomándole un poco lo que decía al principio si en Marx, ¿cierto?, hay una visión acerca de la sociedad que la concibe producida por conspiraciones de grupos o de individuos, frente a esta idea más smithiana de una mano invisible que produce resultados que no son la intención ni el diseño de nadie, pero sí son frutos de la acción humana. Me parece que las cosas que vimos refuerzan como esa visión inicial, la más cercana a Smith, pero es un punto que podría ser, no sé, una pregunta de examen abierta y que desarrollen la idea, que no habiendo una respuesta correcta, sino más bien lo interesante sería argumentar por uno u otro lado. No sé qué les parece sobre eso. Claro, a mí eso me hizo ruido toda la clase, porque la clase anterior veíamos tipo los antecedentes con Rousseau, los primeros, no me acuerdo cómo es puesto, los primeros comunistas, creo que era el título de una slide, y decía como que nos habla todo como más de lucha de clases o todo lo contrario a lo que vimos hoy, digamos, de eso que decías recién. Entonces es como que está abierto eso, no hay una definición, digamos. Sí, hay una carta de Marx a Kugelmann, creo, del 52, por ahí, después de la Revolución del 48, donde dice, yo tengo tres ideas interesantes. Una era como la dictadura del proletariado, otra la distinción entre trabajo abstracto y concreto, y la tercera dice, no es que la historia se explica por la lucha de clases, sino más bien que esa lucha de clases está determinada por la base material y los fenómenos materiales que estudio en este estudio que estoy desarrollando, que se va a convertir en el capital. Entonces, ¿por qué es interesante eso? Porque sí, obviamente Marx habla de lucha de clases y entiende las clases, etcétera, pero las consigue a su vez esas cosas como fuertemente determinadas por las instituciones, digamos, en un término más general, las relaciones de producción, que son cosas que surgen y se desarrollan y tienen su dinámica y su funcionamiento a espaldas, ¿cierto?, de la intención de cualquier agente. Entonces ahí está la tensión, y no es casual que Marx lo diga como una de sus tres ideas importantes. Esta idea de que, porque la idea de la historia como lucha de clases viene de antes de Marx, de un par de historiadores, Guizot creo que se llamaba uno que fue el que estuvo a cargo después de como atacar a la gente de la Comuna de París. Bueno, no importa. Marx se basa en un historiador de los 30 que ya hablaba de la idea de que la historia está muy explicada por la lucha de clase, y dice, bueno, esta idea no es mía, viene de este chabón, pero lo que yo hago es mostrar cómo esa lucha de clase está determinada por estas relaciones objetivas, estas cosas objetivas que ocurren a la espalda de las intenciones de cualquier agente individual o colectivo. Entonces, por ahí va la tensión. A mí eso, la verdad es que mi opinión personal es que yo, por ejemplo, cuando imagino una explicación económica moderna, tengo en la cabeza algo como el modelo de Schelling, ¿viste? De discriminación racial. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Ah, bueno, fíjate, ahí en ese modelo ya hay como individuos con preferencias y hay como un marco de reglas, y emerge un fenómeno que nadie quiere, que no estaba en el diseño de nadie, que es barrios segregados por color o lo que sea. Yo lo veo como súper lejano de lo que está planteando Marx, que mi lectura es medio la clásica, que hay como agregados a los que les atribuye intenciones o cosas parecidas como al interés de clase, que a mí me parece que se han abandonado en la economía actual, ¿no? Es como mi impresión. Sí, yo creo que hay un ejemplo bastante claro en cómo tiene un modelo a la Schelling, Marx, que tiene que ver con las crisis capitalistas.
obviamente las crisis no es algo que ningún capitalista le gustaría que ocurriera. Y él le explica por el hecho de que los capitalistas individuales tienen incentivos a innovar, ¿cierto? Y con ello aumentar la intensidad de capital en la industria, aumentar la composición orgánica, y eso que los capitalistas individuales, actuando por cada uno de sus lados, queriendo en el fondo generar estas ganancias extraordinarias, terminan aumentando la composición orgánica, eso disminuye la tasa de ganancia y produce las crisis para Marx. Pero también es claramente un ejemplo de razonamiento a la Schelling, de tener muchos agentes individuales pensando en su interés individual, produciendo distintos fenómenos, y el efecto agregado de eso es algo que nadie quiere y nadie espera, que las crisis para Marx. Más allá si es correcto en la explicación o no, en la forma de entender el fenómeno, me parece que tiene esa estructura, y que no lo explica en base a un interés de clase de un agente organizado como la burguesía, etc. Sí, yo creo que se pueden encontrar ejemplos puntuales, pero mi impresión, o en la lectura medio clásica que yo tengo de Marx, lo que aparece llamativo para la vista, como la mirada del economista moderno, es esa apelación a los colectivos que tienen cualidades medio como si fueran individuos. Eso es como que llama mucho la atención, o al menos a mí es lo que me parece que separa a Marx de lo que hoy entendemos como economía, ¿no? ¿Vos pensás distinto? Yo pienso que hay una tensión, de que está eso y está lo otro también. Y no creo que sean simplemente ejemplos puntuales. Lo enfatiza en bastantes lados, como por ejemplo, dice él que nadie controla los precios. Los capitalistas no se ponen de acuerdo como clase para, por ejemplo, fijar los precios, que sería una versión de la idea de agentes colectivos queriendo orquestar, cada uno por su lado, orquestar en conjunto lo que pasa en la sociedad. Los precios son un fenómeno objetivo que ocurre porque existen productores privados independientes que actúan individualmente por su lado y generan este fenómeno que son los precios determinados por la espalda de la intención de cualquier persona. La caída de la tasa de ganancia, como el ejemplo que te estaba dando recién, es otro. Entonces, pero también, claro, Marx habla de la acción de los sindicatos o de cómo los capitalistas, la burguesía, en el fondo, ocupa el Estado como para sus intereses, y ahí, claro, hay una explicación de estos agentes colectivos tratando de determinar lo que ocurre en la sociedad. Pero me parece que lo otro es lo suficientemente relevante en el otro tipo de explicaciones para decir que al menos existe una tensión en Marx entre esos dos tipos de explicar las cosas. Lucas, perdón, y última pregunta. ¿Y el proletario como la clase revolucionaria, vos cómo lo ves eso? Marx lo ve como la clase revolucionaria, en el sentido de que es el único que tiene el interés y lo único que tiene el interés y la capacidad de sepultar el capitalismo y reemplazarlo por el socialismo. En ese sentido lo considera la clase revolucionaria. Porque dice, bueno, ahí vos te das cuenta, ¿no? Que estamos hablando de una clase como si tuviera intereses y ese tipo de cosas. Ahí yo creo que es un caso, en mi cabeza, que por ahí es medio cuadrada, yo veo que ahí es un caso medio directo de holismo, ¿no? ¿Vos lo ves distinto eso? Sí, lo veo así. Ah. Sí. Porque me parece a mí que de ahí aparecen después las críticas de muchos marxistas analíticos diciendo, mirá, el proletario está hecho de individuos, y los individuos, hay un problema ahí de free rider, porque a cada uno le conviene no comenzar la revolución, digamos, y ahí empiezan, me parece a mí, las críticas internas dentro del marxismo, justamente por este uso holístico de algunos conceptos. Sí, o sea, el punto que estoy haciendo es justamente el punto que hacen los marxistas analíticos, es decir, hay dos almas en Marx, una holística, que por ejemplo le atribuye capacidad y agencia a colectivo, y otra individualista metodológica que hace explicaciones a los Adam Smith. Y lo que vamos a hacer nosotros como marxistas analíticos es separar una cosa de la otra y vamos a desarrollar, ¿cierto?, con herramientas contemporáneas, esta parte de Marx. Pero justamente es la idea de que existe esa tensión de esas dos almas y que me parece que es una tesis correcta. Y que algunos marxistas a la inversa se quedan con la parte más
colectivista y holista y de atribuirle agencia a entidades colectivas de Marx y dejan de lado todo lo que dice, los argumentos que él plantea más en una línea, digámoslo así, individualista metodológica. Pero esa posibilidad está dada justamente porque en el Marx mismo están ambas cosas. No sé si está de acuerdo, Diego. Sí, estoy de acuerdo. Igual nada, esto lo podemos charlar si querés en otro momento para no cansar a la gente, pero yo estoy de acuerdo. Mi sensación particular es que el marxismo analítico se queda justamente con la parte, entre comillas, razonable de Marx, que es abandonar el holismo metodológico, y sospecho que muchos marxistas, al menos en mi experiencia, no quieren a los marxistas analíticos. Pero bueno, viste, ahí es más, no sé si son más observaciones personales, creo yo. Estoy de acuerdo, sí. Sí, bueno, gracias, Lucas. No, gracias a vos por las preguntas. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta más? Si no, ya podemos cerrar. Yo una última cosa para complementar lo que discutías con Diego. Creo que donde más se ve esa contradicción es en el manifiesto comunista. Todo el tiempo se está viendo la contradicción entre ver cómo actúan los individuos y lo que pasa a espaldas, y lo que sucede con el proletariado como con una conciencia propia de clase. Sí, estoy completamente de acuerdo en el manifiesto de que a la vez no hay que olvidar, es un texto bastante retórico, despliega la pluma a más no poder, Marx y Engels ahí, se vale un montón de figuras y tropos que tienden a apelar, ¿cierto?, a esta visión de agente colectivo actuando, pero después también dicen un par de cosas que van en la línea de individualista, digámoslo así, pero claro, está la tensión porque en el fondo el manifiesto es una especie de todas las principales ideas de Marx están ahí condensadas en ese texto, entonces una fuente de todo. Estoy de acuerdo. Lucas, ¿puedo hacer una pregunta última? Uy, adelante. Entonces, otro tema que ya se habló, para vos decir que el capital posee beneficios es una afirmación política y es una afirmación ideológica también. ¿En qué sentido política e ideológica? O sea, a ver, que el beneficio es un resultado que emana del capital, y entonces como que el capitalista viene y como que la apropia de algún lado. Ah, ok, entiendo. Bueno, eso, como te decía, Marx evita de hacer una condena moral del capitalismo, es decir, el capitalismo está mal. ¿Por qué? Porque él intenta mostrar que incluso nuestras categorías morales, con las cuales evaluamos las cosas, surgen de un modo de producción. Y hay un texto ahí medio polémico de Engels donde discute con un tipo que condena el esclavismo, y Engels dice, pero pará, el esclavismo surgió en sociedades que pudieron ser un poquito menos pobres que las que habían antes, porque antes del esclavismo lo que había era el canibalismo. Las tribus que entraban en guerra entre sí, a los prisioneros, ¿cierto? No tenían capacidad de utilizarlos para alimentarlos, se los comían. Y en un momento cuando la sociedad fue un poco más rica, esos prisioneros de guerra los convirtieron en esclavos. Lo que está queriendo hacer con eso Engels es decir, esto que me está tratando de una condena abstracta general del esclavismo, no vale para mí, que soy materialista histórico y que considera que incluso los estándares morales surgen, ¿cierto?, a raíz del desarrollo de las fuerzas productivas y los modos de producción. Y a lo que voy con esto es que Marx, con toda su retórica y su forma de expresar las cosas, tiene una carga moral, pero él no se hace cargo, ¿cierto?, de hacer una crítica moral explícita, es decir, estoy evaluando mal el capitalismo, porque tiene esta idea de que los parámetros de evaluación surgen en compás de los mismos modos de producción, pero sí lo que hace es mostrar, esto que parece como que no es explotación, porque es un intercambio voluntario, en realidad uno lo puede ver como explotación. Hay una apropiación de algo que no produjo el capitalista, que produjo el trabajador, que es apropiado por el simple hecho de que
el capitalista es dueño de los medios de producción. Entonces, por más de que no se para sobre eso para decir esto es político, o está mal éticamente, o yo tengo una ideología que condena esto, lo deja ahí, ¿cierto? Servido porque él no quiere hacer una crítica moral, pero sí, como que trata de mostrar que el capitalismo es tan explotador como el feudalismo y el esclavismo. Como que deja una simetría y jerarquía ahí entrever. Claro, sí, pero no se hace cargo de una crítica directamente ética del asunto. Bueno, creo que ya podemos cerrar. Gracias por las preguntas, me alegro que hayan participado bastante. Y voy a subir la presentación al site y el video también va a subirse. Y bueno, si tienen preguntas sobre esta clase, pueden contactarme a través de, no sé si hay un WhatsApp de la materia, pero si no, le preguntan a Diego, le dicen a Diego y yo respondo son consultas. Así que eso, muchas gracias y suerte en lo que va de la materia. Gracias, Lucas. Chao, Lucas, gracias. Gracias. Gracias, buen fin de semana. Chao, Lucas, Chao, gracias. chao.